Bueno, ahora sí, buenas noches a todos nuevamente. Vamos a dar comienzo al seminario. Les voy a compartir una pantalla. Y vamos a hacer así, vamos a estar más o menos 1 hora 50 con la presentación del seminario y dejamos 10 minutos, 15 al final para cualquier consulta o pregunta que quieran hacer a través del chat, o si quieren las pueden ir haciendo y yo después las voy leyendo y las voy respondiendo, si les parece. Bueno, les comparto. Ahí está la presentación. Bueno, primero, nuevamente buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Gustavo Arzamendia. Soy licenciado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, egresado de esa casa de estudios. Hace 12 años que en esa casa misma soy docente de la materia Sistemas Administrativos. Bueno, hace más o menos un año que estoy en Capacitarte dando cursos de compras, de logística y distribución, de abastecimiento. Y del lado profesional, llevo más de 20 años ocupando cargos en distintas pymes, armando equipos más que nada operativos y administrativos. También soy consultor de empresas y siempre me declaro un fanático del emprendedurismo, la innovación y la tecnología, ¿no? Que eso es lo que ayuda, ¿no?, al conocimiento y a crecer. Bueno, bien, vamos a arrancar. Yo siempre digo lo mismo, para cualquier tema uno necesita tener un kickoff, una patada inicial, para poder enfocarse y ver desde dónde partimos, ¿no? Y para el tema de compras, basado en la organización o compras y abastecimiento, no podríamos partir sin entender qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de objetos relacionados entre sí y con su ambiente, de modo tal que forman una suma total o una totalidad. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto? ¿Me equivoqué de curso? ¿Me equivoqué de seminario? No, tiene que ver y mucho. ¿Por qué? Porque primero decíamos que es un conjunto, ¿no? Tendríamos que definir qué es un conjunto, ¿no? Que tenga sus elementos. Pero a su vez tiene unas características especiales estos sistemas. ¿Por qué? Porque tiene una teleología, que quiere decir que tiene un objetivo final, tiene recursos, que son los medios que utiliza ese sistema para llegar a ese objetivo final. Hay ciertas jerarquías, como podríamos ver subniveles, o niveles, subniveles, subsistemas, y tiene ciertos atributos, que son los elementos que lo forman. A su vez, fíjense ustedes que coincide vagamente con lo que sería la organización, las empresas, ¿no? Y para eso tenemos que ver una perspectiva especial. Hay varias perspectivas de sistemas, hay sistemas cerrados, que básicamente no interesan mucho porque no tienen mucho, digamos, contacto con el ambiente. Hay sistemas abiertos, pero hay un sistema particularmente en el que tenemos que prestar atención, que es el sistema contingente. Y básicamente, que es Henry Mintzberg, un autor importantísimo canadiense, que habla de la situación. Dice que todo depende de la contingencia de las circunstancias, de la situación. El ambiente influye en la organización. Y yo les pregunto a ustedes, fíjense cómo influye, fíjense, hace año y medio, 2, lo que estamos viviendo,
Y la organización no es ni más ni menos que el sistema más complejo que puede existir visto desde un punto micro. Desde un punto macro tenemos un sistema global complejo que es el mundo, ¿no? Entonces, a partir de ese puntapié, de ese inicio es donde vamos a apuntar este seminario y desde donde vamos a tratar de entender a la organización y obviamente a compras dentro de esa organización. Decíamos que la organización es un sistema complejo. ¿Cómo podemos entender nosotros el sistema global complejo? Fíjense ustedes, ¿cuántas cosas tuvieron que suceder para que estemos hoy conectados acá? ¿Cuántas personas estuvieron involucradas en poder hacer su tarea para que estemos conectados online, para que haya energía eléctrica, para que haya internet? Entonces el mundo es pensado desde un sistema. Hay un autor muy interesante que es Peter Senge, que es el creador de la quinta disciplina, y este autor dice que tenemos que pensar constantemente en sistemas. ¿Por qué? Fíjense ustedes, por esto mismo que les digo, de cuántas cosas suceden a nivel global, ¿no? Cómo hay un entrelazado o una interconexión, ya ni hablar de las tecnologías, ¿no? Que hoy también vamos a hablar, o sea, lo que es Internet, lo que es el sistema de redes globales, lo que es un sistema de agua potable en todo el mundo, lo que es un sistema de cómo llega la alimentación a todos los continentes, cómo yo puedo comprar algo a 12.000 kilómetros en China y me llega. O sea, fíjense, pensado desde ese punto de vista, planteado desde una mirada de sistema, podemos entender a la organización como un sistema, ¿no? Dicho esto, deberíamos de pasar o entender a compras, y decimos siempre lo mismo, ¿no? De que la función de compras es algo más que una actividad meramente administrativa. Es decir, atraviesa todos los límites dentro de la estructura organizacional. ¿Pero por qué afirmamos eso? Porque existe, más allá de que hay que definir los procesos para una gestión de aprovisionamiento, que hay que identificar necesidades, que hay que elegir las fuentes de suministros, de qué manera vamos a negociar con esos proveedores para crear el seguimiento de pedidos, para recibir esos pedidos, para la aprobación y para el control de resultados. Ahora, dentro de la organización existe lo que se conoce como la rueda operativa. Porque la organización, más allá de que venda un producto o un servicio, comercializa, que es vender, entrega, cobra, se financia, paga, compra y produce. Fíjense ustedes en un ejemplo muy básico. Imagínense un segundo que fueran los gerentes generales, los dueños o los CEOs de una pyme. Y ese año ustedes tenían proyectado vender 8 millones de pesos. Llega el fin del periodo y van a ver el presupuesto o las ventas de ese periodo, de ese año, y ven que vendieron 4 millones de pesos. Entonces, lo primero que hacen es, ¿a quién? Ir a encarar al gerente de ventas, ¿no? Al gerente comercial. Y dice, che, ¿qué pasó? ¿Por qué teníamos proyectado vender 8 millones de pesos y vendimos 4 millones? El gerente comercial les va a decir, mira, yo la verdad que tenía proyectado eso que habíamos visto hace un año de vender 8 millones de pesos, pero lo que pasó es que la gente de compras o la gente de producción, no me entregó los pedidos en tiempo formal. Enseguida van a interpelar al gerente de producción. El gerente de producción le va a decir lo mismo. Sí, tenía pautado tanta producción para el periodo, pero lo que pasó es que compras no me entregó en tiempo y forma los materiales para producir
la cantidad de pedidos que necesitamos. Obviamente, salimos de esa oficina, vamos a interpelar a compras. Compra nos dice, mira, yo hice todas las órdenes de compra en tiempo y forma, lo que pasa es que no podía acceder, no me entregaban los pedidos porque teníamos la cuenta bloqueada por falta de pago. Íbamos a pagos o a cuentas a pagar, y nos decía que el gerente financiero no había puesto los fondos porque había decidido, en lugar de pagar a los proveedores, había invertido en Bitcoin, no sé. Fíjense, y este pequeño relato no es el día a día de una pyme, de una organización. Y de nuevo tenemos que volver a lo primero que hablábamos, a la situación o a este enfoque contingente, a este enfoque de situación. ¿Por qué? Porque además tenemos que ver primero tenemos que ver el ecosistema de esa organización. Es decir, a qué rubro pertenece, tenemos que ver justamente en dónde está. No es lo mismo que una empresa o una pyme esté en Capital Federal o en el AMBA, que esté en Córdoba, que esté en Misiones, en Corrientes, en distintas, digamos, provincias que pueden tener menos accesos o menos, digamos, servicios a tanta cantidad de, puede ser proveedores. Ahora, la pregunta que sigue, tendríamos que ver cuáles son las claves que vamos a tener que entender para poder ingresar al mundo de compras y de abastecimiento. Algunas palabras que tenemos que manejar a la hora de poder entender. Compras, obviamente, que dijimos que podríamos definir que es aquella función que sirve a la organización para adquirir los productos o los servicios para que esta organización se maneje de manera normal o habitual, y vamos a dejar ahí en suspenso justamente para entender esta definición a la hora que veamos el proceso. Ya sistema lo vimos, que era un sistema que dijimos que era ese sistema complejo, la organización dentro del sistema complejo global. Y después tenemos que entender algunas cosas. Por ejemplo, no hay organización sin proceso. Después, dentro de ese proceso, también entendido como un sistema, podemos entenderlo básicamente como un proceso de entradas, como un proceso de salidas, como un proceso de retroalimentación y como un proceso de tareas. Ese es un proceso, una definición vista como de manera global a lo que podemos llamar al proceso de compras y abastecimiento. ¿Por qué de entradas? Porque entra una materia prima, un input, se hacen ciertas tareas, ciertas acciones, ciertas transformaciones de esa materia prima, y se transforman en producto final que van a ir al cliente. Y este proceso es cíclico, y fíjense ustedes cómo de manera circular puede retroalimentarse y continuar con el proceso, y así ver de qué manera se va siguiendo este sistema, de que a su vez forma parte de abastecimiento. Porque esta rueda operativa lo que quiere definir es que no puede haber un área que no trabaje en conjunto. Acá viene la importancia del sistema, y el trabajo, que decíamos la suma, la totalidad. ¿Vieron cuando uno dice la sinergia, que 1 más 1 es 3? Bueno, eso es lo que quiere definir esta rueda operativa. Y el ejemplo que veíamos de por qué no sucedió ese objetivo anual de esa organización, tiene que ver con el trabajo en conjunto de esa organización. Y no podemos definir otra manera de que compras forma parte del proceso también de abastecimiento. Uno tiene que ver con otro, trabajan mancomunadamente, en conjunto. Esto tiene que ver con de qué manera brindamos las herramientas necesarias para dar esos materiales o esos servicios para que producción pueda
pueda armar su plan, para que comercialización pueda vender, para que finanzas pueda armar su cash flow y definir de manera tanto de comercial los ingresos como de compras los egresos, y de esa manera se van formando esta rueda operativa que si alguna parte de este sistema complejo, este engranaje que estamos hablando, no funcionara para el funcionamiento normal de la organización. Ahora bien, hay algunas preguntas que nos tenemos que responder. Y acá es donde viene también este enfoque contingente o este enfoque situacional. Como decía, no todas las organizaciones van a actuar de la misma manera. Y ahí es donde empieza la primera pregunta, es decir, ¿qué vamos a vender? ¿Vamos a vender productos físicos? ¿Vamos a vender servicios? ¿Vamos a hacer una consultoría? Si vendemos productos, ¿qué van a hacer? Alimenticios, farmacéuticos, químicos. Vamos a revender, vamos a hacer una distribuidora. Ahora, ¿dónde? Es la siguiente pregunta. Vamos a tener un local, vamos a tener un depósito, vamos a hacer un laboratorio, vamos a hacer una petroquímica, vamos a tener una plataforma e-commerce, vamos a vender todo de manera virtual. ¿Cuánto? Es la pregunta que nos va a responder la gerencia comercial, ¿no? Tenemos que ver de qué manera vamos a trabajar asociadamente con comercial, justamente para que no suceda lo del ejemplo que estábamos hablando recién. ¿Quién? O sea, ¿hacia quién va dirigido? Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? El consumidor cada vez está más exigente. Es un consumidor que ya no piensa en comprar productos o servicios, sino que piensa en tener una experiencia memorable, ¿no? Entonces, en ese valor que el consumidor le da al producto que la organización o la empresa va a ofrecerle, no lo ve ya como un producto o como un servicio, sino que vive una experiencia. Entonces, no le da un valor económico, no le da un valor funcional, sino que le da un valor emocional. ¿Cómo lo hace sentir ese producto? Quien compra un celular, iPhone, Samsung o lo que fuera, no busca la funcionalidad de hablar por teléfono o chatear por red, sino que busca cómo hace sentir al consumidor ese producto. Lo mismo que con una computadora, con un servicio sería un café, ¿no? Quien va a un café común se conforma quizás con eso, pero ahora cuando apareció Starbucks, quien va a tomar un café a Starbucks se siente diferente porque lo tratan como si lo conocieran de toda la vida. Ahora, después viene a responder, a que tenemos que responder es cómo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a comprar? ¿Lo vamos a comprar de manera local? ¿Lo vamos a comprar en el exterior? ¿Vamos a importar? Justamente de nuevo viene ese cuestionamiento de ese enfoque contingente. Justamente, fíjense todo lo que se está hablando en estos últimos días del tema de importaciones, de nuevo, por el contexto que vivimos acá coyunturalmente y económicamente en Argentina, que tenemos todos los problemas para importar, ¿no? Por el tema de divisas y demás. ¿Cuándo? Y ahora tiene que ser en el momento oportuno. Ahora, cuando veamos básicamente el proceso, les voy a responder esta pregunta. ¿Y por qué o para qué es el responder el objetivo, la misión, la visión o esos objetivos estratégicos que se define la organización, ¿no? Justamente digamos, la función última, el objetivo final para cuál está definida esa organización.
Lo que es, como decía, como vimos las palabras claves de lo que es compras, necesitamos entender también las palabras clave de lo que es abastecimiento. Y abastecimiento lo entendemos también como supply chain, ¿no? O sea, de qué manera cadena de suministro, y si le queremos agregar gerenciamiento de cadena de suministro, tenemos que ver que es mucho más que abastecimiento, ¿no? Tenemos que entender también que hay un proceso, tenemos que entender que hay distribución, tenemos que entender que hay estrategia, que hay plan, que hay layout, que hay que entender el depósito. Pero fíjense ustedes que las grandes empresas, hoy tecnológicas, como puede ser acá en Argentina Mercado Libre, en Estados Unidos Amazon o en China Alibaba, esas empresas arrancaron como siendo plataformas de e-commerce. Pero poco a poco se dieron cuenta que hacía falta algo más que tecnología, algo más que una plataforma, algo más que un algoritmo. Se dieron cuenta que necesitaban de el suministro y de poner en este, de nuevo lo que hablábamos recién, de en este consumidor cada vez más exigente, que lo que busca es tener la inmediatez de tener el producto ya. Por esto se agregó el envío en el día o el envío en el momento. Si comprás dentro de tantas horas, lo recibís en el momento, en el envío full, justamente porque busca a ese consumidor exigente, y estas empresas se dieron cuenta que necesitaban transformarse en empresas o en mega empresas de distribución o de logística. Justamente como se les suele llamar la distribución de última milla, ¿no? De qué manera encontraron estas empresas para tener ciertas asociaciones con otras empresas y armar una red de distribución para que los consumidores o los clientes tengan el producto de manera instantánea o lo más inmediato posible. Es decir, para eso, más en el exterior, tipo Amazon, crearon ciertas formas de entregar, como pueden ser en lockers, en estaciones de subte, ¿no? Utilizando también cierta tecnología de drones, que hemos visto algún que otro video de llegar el dron y que lo deja en la puerta, pero, y acá obviamente en lo que tenemos más cerca, en el ejemplo que tenemos más cerca, que es Mercado Libre, ver de qué manera entendía justamente a la logística como el pilar fundamental para hacer llegar a lo que era todo los pedidos de manera inmediata. Podemos entender que el abastecimiento puede ser la función de adquirir o de comprar los insumos que se utilizan para la cadena de valor de la empresa. Ahora vamos a hablar un poco de esto, materias primas, provisiones, activos. Hay un autor, Michael Porter, que justamente es el autor de Cadena de Valor, que dice que la ventaja competitiva no se puede entender al considerar a una empresa como un todo, sino que se deriva de muchas actividades, esta rueda operativa que hablábamos antes, que una empresa realiza en el diseño, en la producción, en la comercialización, en la entrega y en el soporte del producto. Es decir, en otras palabras, tiene que ver con esta rueda operativa que hablábamos y de qué manera puede venir a ayudar a lo que es el funcionamiento de la organización de manera global y como un proceso. Bien, dicho esto, vamos a ver de qué manera podemos entender a esta cadena de valor que hablábamos recién y que traía este autor. Este autor nos trae dos puntos interesantes. El primero de ellos es las estrategias que puede tener una organización, las estrategias genéricas, ¿no? Él habla de tres particular: liderazgo de costos, diferenciación y enfoque. Liderazgo de costos es aquellas empresas líderes en el mercado, en el sector del cual participan,
y son aquellas que definen un costo mínimo de los productos y para cual las organizaciones siguen a ese líder y definen el mínimo costo. La diferenciación es en esto que hablábamos del, digamos, de qué producto vendo o comercializo, diferenciándome de un producto estándar, ¿no? Pensando en ese consumidor cada vez más exigente y justamente innovando, rompiendo el molde, viendo de qué manera tenemos creatividad y vamos a cambiar y ofrecer algo distinto. Y el enfoque habla de justamente ver a qué segmento apuntamos, ¿no? Si apuntamos a todo el segmento, lo que habla el autor es que justamente podemos perder fuerzas en no enfocarnos en un segmento que puede ser niños, pueden ser adolescentes, pueden ser adultos, pueden ser mayores, ¿no? Entonces, justamente habla de ese enfoque, de qué manera podemos ver y enfocarnos para definir o comercializar nuestros productos. Lo que es cadena de valor, que es el otro tema importante que trae este autor, es ver de qué manera entendemos a la organización en dos tipos de actividades. Primero, las actividades primarias, que podemos encontrar a 5 en particular, que es la logística interna, las operaciones, la logística externa, marketing y ventas y servicios. Dentro de la logística interna, vamos a entender que son las actividades que ayudan justamente a la adquisición de todo lo que es productos o materiales para la producción, ¿no? Justamente vamos a entender que lo que es, digamos, puede hablar de las operaciones de recepción, de almacenamiento, de depósito, de distribución de las materias primas. Obviamente, seguido en un proceso encadenado, vamos a tener a operaciones o producción, que se va a tratar de las actividades relacionadas con lo que es la transformación de ese input, esa materia prima, en output o en producto final, ya sea la fabricación, mantenimiento, etc. Logística externa, era esto que hablábamos un poco de los ejemplos de las empresas e-commerce, va a ser de qué manera entregamos el producto, distribuimos al cliente o al consumidor final. También puede incluir almacenamiento, ¿no? Luego vamos a tener a lo que es la comercialización, las ventas o el marketing, que son las actividades que van a estar encaminadas a proporcionar un medio para el cual los clientes pueden comprar el producto o servicio o la manera, las estrategias que hacemos para que adquiera esos productos. Y por último nos vamos a encontrar con el servicio de postventa o mantenimiento, que son aquellas actividades relacionadas con la prestación de servicios para mantener y realzar el valor del producto mediante la aplicación de garantías, servicios técnicos, soporte de fábrica del producto, etc. Ahora justamente de este punto de servicio de postventa, ahora cuando veamos y hablemos de proveedores, les voy a hacer algunos comentarios en particular. Luego vamos a tener a las actividades de apoyo, que son aquellas que sostienen a estas actividades primarias. Y son aquellas actividades que van a dar soporte a estas actividades y también que se pueden apoyar entre sí. En ellas vamos a tener infraestructura de la empresa, gestión de los recursos humanos, desarrollo tecnológico y compras y abastecimiento o aprovisionamiento. Obviamente, infraestructura de la empresa
va a hablar de lo que es todas las operaciones de apoyo a la empresa o a la organización, no en actividades individuales, sino como puede ser la planificación, aspectos legales, contabilidad, finanzas, etc. Luego nos encontramos con desarrollo tecnológico, investigación, desarrollo, diseño, que va a ser cada actividad generadora de algo diferente, del know-how o del valor diferente que puede dar desde el punto de vista del conocimiento, no tanto que se habla de la economía del conocimiento, y justamente yo creo que es uno de los pilares de la empresa del futuro, de las empresas en general. No podemos hacer nada sin ese conocimiento que le dé un valor adicional a cada uno de los productos. Después tenemos gestión de los recursos humanos, que van a ser aquellas actividades implicadas en la búsqueda, en la capacitación, en la contratación, en la formación, en el desarrollo de todo el personal de la organización. Y dentro de esas actividades de apoyo están compras y abastecimiento, ¿no? Que se va a referir a lo que es la función de incorporar materias primas, tanto utilizadas para lo que es la cadena de valor, y también las materias primas, ¿no?, para todo el proceso de lo que es la producción de la organización. Ahora, fíjense que hay un margen que divide lo que es que diferencia el valor total y los costos incurridos de cada operación, ¿no?, de la empresa. Y ahí es donde aparece también, ¿no?, esto de la intangibilidad, la perceptibilidad, lo que no podemos separar, lo que es heterogéneo, ¿no? Y a partir de eso es que formamos esta cadena de valor, y de esa manera podemos entender a la organización generadora de valor, y obviamente desde compras puede haber un gran avance desde el punto de vista de actividad, como decíamos, ¿no?, que ocupa todo transversalmente a la organización, ¿no? Entonces, entendiéndola como el corazón o como el ADN de la organización, impactando en cada uno de estos áreas que veíamos, que es la rueda operativa, y así entender esta cadena de valor dentro de la organización. Dicho esto, tendríamos que entender qué es el proceso de compras, ¿no? O sea, justamente nos vamos a enfocar en el proceso de compras particularmente, que es lo que nos importa. El proceso de compras lo vamos a definir como el encargado de la obtención de recursos, ¿no?, ya sea materiales, bienes o servicios necesarios para el desenvolvimiento normal de la organización en los mejores términos. Y acá es donde vamos a hacer un punto y vamos a definir justamente cuáles son los mejores términos. Primero es a un mínimo costo. Segundo es a una calidad adecuada. Y tercero es en el momento oportuno. Ni antes ni después. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? A un mínimo costo es que vamos a buscar la eficiencia dentro desde el punto de vista de resultados, de rentabilidad de la organización. La calidad adecuada es que muchas veces tenemos que ver o definir que las compras no sean solo por esto de el mejor precio, ¿no? O sea, tenemos que ver que ese producto cumpla con los requisitos necesarios para poder darle a la organización un flujo natural de producción. ¿Qué les quiero decir con eso? Supónganse que ustedes tienen una empresa de repuestos para camiones, ¿no? Ustedes compran un lote de 100 productos y dicen, bueno, listo, genial, conseguí un
conseguir un proveedor líder en precios y que me permite ganar mucho en cuanto a la rentabilidad. Bien, compran un lote de 100 repuestos, de los cuales 80 están fallados. Entonces, ahí es donde empieza a pesar por qué quiere decir a la calidad adecuada, ¿no? Bueno, todo tiene que ver con el menor precio, y ahí es donde tenemos que empezar a hacer foco, ¿no? Y a entender de qué manera cubrimos, o desde compras tenemos la responsabilidad de evaluar a los canales de suministro, que van a ser los proveedores, que ahora vamos a enfocarnos justamente, pero sí tenemos que decir que esos proveedores buscamos una relación de largo plazo, ¿no? Buscaríamos una relación de nombrarlos como socio, y ahí poder definir justamente esa relación y construirla a largo plazo. Eso quiere decir la calidad de juego. Y en tiempo oportuno quiere decir ni antes, es decir, no puedo comprar, excepto alguna situación en particular, ¿no? A ver, en este caso de que el dólar se dispara, no puedo tener un acuerdo con un proveedor y decir, bueno, listo, te compro ahora, porque no sé si dentro de 2 semanas el dólar te va a 300 pesos, y ahí me conviene estoquear. Ahora, fuera de eso, quiere decir en el tiempo oportuno, porque si nosotros compramos mucho tiempo antes y no tenemos particularmente, primero que es la evaluación, ¿no?, de ese stock inmovilizado. Si contamos con un depósito tercerizado, nos van a cobrar costo de almacenamiento por posición o por volumen, justamente por si compramos 3 meses antes, ¿no? Entonces, de esa manera quiere decir en el tiempo oportuno. Y después sucede lo del ejemplo, ¿no? Si compramos tarde, o si la mercadería llega a destiempo, producción no va a poder cumplir con los pedidos requeridos para, digamos, digamos, acceso a cumplir con ese plan de producción y poder cumplir con el cliente de esos pedidos que comercial, digamos, realizó. Bien, vamos a ver un poco, analizar en estas cuatro digamos, formas que podemos ver al proceso de compra. Primero tendríamos que ver el alcance, ¿no? El alcance, vamos a definir que se encarga, obviamente, de que se pone en funcionamiento, o sea, cuál es el disparador de compras, ¿no? Es la detección de la necesidad. Cuando se detecta una falta en el abastecimiento, es decir, estoy en el depósito y veo que falta un producto. O sea, y a su vez, si entendemos como el primer eslabón, o como el primer, digamos, el primer paso, la detección de la necesidad, va a pasar también por la recepción de esa mercadería, y por la contabilización o la registración contable, para cerrar como último eslabón del ciclo. Repito, ¿cuál sería el alcance del proceso de compras? Primero, la detección de la necesidad. Puede pasar en el medio con la recepción del pedido, armado de pedido, demás, y último siempre es con la registración contable del ingreso que se realizó, o de la compra que se realizó. ¿Por qué? Porque en este ejemplo que veíamos, imagínense ustedes que alguien detecta la necesidad, hacen el pedido, ustedes ponen la orden de compra, se compra, llega el pedido y nadie registra ese ingreso. Primero, que va a estar el stock, va a estar erróneo, ¿no? Nadie lo va a registrar, nadie va a dar de alta ese stock. Y segundo, que va a haber una obligación
impaga que no van a, digamos, no van a completar justamente a la hora de tener que pagar esa obligación al proveedor. Y como un resultado negativo va a ser que el proveedor, en el ejemplo que veíamos, nos va a cancelar la cuenta. Fíjense todas las consecuencias que hay justamente de no trabajar en conjunto o de ese alcance verlo limitado y no terminar con la registración contable de la operación. En el caso de los bienes o los materiales, es el sector de depósito, como decíamos, de almacenes, quien suele detectar esa necesidad, ¿no? Esa falta de producto o de material. Mientras que si estamos en una organización, una empresa productiva que cuenta con ingeniería de producto va a ser quien defina las especificaciones técnicas en el caso de que corresponda para poder hacer ese pedido. Ejemplo, en el mismo ejemplo de los repuestos. Nosotros tenemos alguien en el depósito que dice, hay una falta de material. Entonces vamos a hacer un pedido de un lote de 100 repuestos. Bien. Ahora, ingeniería de producto va a ser quien defina de esos 100, que sean 30 del producto A, 30 del producto B y 40 del producto C, ¿no? Entonces, por un lado tenemos cantidad y por otro lado tenemos especificación técnica, calidad. Que lo mismo va a suceder a la hora de la recepción. Podemos tener alguien que controle la mercadería en cantidad, bien, entraron 100 cajitas, y alguien que controle en calidad o en especificaciones técnicas. Viene lo que es el técnico, abre, define y ahí dice, bueno, entraron 30, 30 y 40, perfecto, del producto A, B y C, y da la validación. Ahora, si se tratase de un servicio, en ese caso el pedido puede originarse en distintas áreas de la organización, porque requiere, quizás, quien es el requiriente o quien hace el pedido, es quien va a brindar las especificaciones de ese servicio. Obviamente el departamento de compras es quien va a tener que procurar la mejor cotización, ahora vamos a hablar de eso, y asegurar que las mercaderías o el servicio sean, de nuevo, recibidos con la calidad adecuada y en el momento oportuno para no interrumpir los programas o la planificación de la producción de la organización. Tenemos que ver también qué tipo de modalidades de compras existen en una organización. Vamos a entenderlo como que puede haber compras menores, puede haber compras de bienes de uso, puede haber compras normales, puede haber importaciones, puede haber licitaciones o puede haber compra de servicios. Ahora vamos a rápidamente ver de qué se trata cada una de ellas. Compras menores, básicamente es aquella compra que, digamos, es de escaso monto, que no suele estar presupuestada, y el ejemplo más claro es la compra de librería o la compra de materiales de limpieza, y que suele utilizarse, digamos, una compra en efectivo o fondo fijo que se le asigna quizás a cada área, y después esa área, digamos, se encarga de ese tipo de compra y después rendirá la contabilidad en su momento y de la manera que tengan que definir su rendición. Luego vamos a encontrarnos con las compras de bienes de uso, que ya, digamos, en ese caso se trata de compras destinadas a la incorporación de activo fijo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sea rodados, maquinarias,
motores, herramientas, instalaciones, inmuebles, depósitos, edificios, ¿no? Fíjense ustedes, a diferencia de lo que es compras menores, vamos a entender que este tipo de compra muchas veces no suele estar estandarizado y generalmente tiene que ver porque hay ciertas condiciones específicas. Primero, la gran inversión. O sea, ya estamos hablando, a diferencia de las compras menores, estamos hablando de montos muy grandes, ¿no? Por los que suelen estar autorizadas por los niveles más altos de la jerarquía organizacional. Obviamente no son de reposición permanente como una resma de papel o como papel higiénico o toallitas de mano, ¿no? O sea, digamos, estamos hablando de bienes amortizables en el transcurso de su vida útil. Y también pueden ser adquiridos digamos, a proveedores locales o a proveedores internacionales, ¿no? Luego vamos a encontrar compras normales, pero que se dividen en dos. Una es compras locales y otra puede ser, como hablábamos, importación. Las compras normales, locales, son aquellas que realizamos dentro del ciclo habitual de aprovisionamiento de materias primas, de materiales o de insumos en el mercado local, compra local, ¿no? Para el proceso productivo. Y generalmente estas compras obviamente sí están presupuestadas, y lo importante de esto, que este tipo de compras se recomienda generalmente poner un punto de pedido, un lote óptimo de compra, un stock mínimo, stock máximo, un stock de seguridad. Justamente para la previsión, ¿no? Ustedes imaginen que cuentan con una producción mensual de 10.000 unidades y el proveedor tarda 15 días en proveerles esas 10.000 unidades. Entonces ustedes deberían de tener justamente siempre 10.000 unidades de stock para no quedarse sin stock y de esa manera poder cumplir con el plan de producción. Eso es lo que habla del lote mínimo. A ver, ¿de qué manera nos van a ayudar las tecnologías? Justamente vamos tirando algunas pinceladas de la digitalización, ¿no? Esto, años atrás, cuando no teníamos tantos niveles o herramientas tecnológicas, ¿qué pasaba? Quien estaba en depósito tenía que ir viendo los palets, las cantidades, armando un Excel y ir definiendo de qué manera ese stock se iba bajando, ¿no? Y estar atentos justamente para cuando estoy llegando a la unidad 10.000, pedirla para cuando, digamos, se vuelva a utilizar, poder tener que el proveedor me entregue esas 10.000 unidades y así esa rueda operativa empiece a funcionar, ¿no? O siga funcionando. Ahora, dentro de ese proceso, digamos, productivo, tenemos obviamente que contar con otra variante, que pueden ser las compras en el exterior, ¿no? Que son las importaciones, ¿no? Y nosotros, como decíamos, en Argentina particularmente, los proveedores locales, o sea, al no tener una industria tan desarrollada, no suelen satisfacer las necesidades tanto de innovación tecnológica o de fabricación de ciertos productos en particulares, y también tiene que ver, ¿no?, el tema de los costos, de lo que es la competencia, la adquisición de partes, mucho lo que es repuesto que hablábamos recién, se tiende a comprar en el exterior. A ver, muchísima, justamente por no tener una industria desarrollada, ¿no? Entonces dependemos mucho de la compra en el exterior. Ahora, algunas particularidades que tendríamos que tener en cuenta a la hora de importar, ¿no? Más allá de la selección o la calificación del proveedor, deberíamos de ver qué capacidad tiene, ¿no? La verificación de mercaderías en origen. Yo siempre digo esto, ¿no? Si vamos a tener que importar, tenemos que tener un socio, un partner, de forwarder o despachante que nos sea
nuestros ojos en origen, ¿no? Y también es toda una reglamentación, ¿no? Porque tiene un tipo de reglamentación, depende de la vía en cómo lo traemos, ¿no? Tanto si es aéreo, tiene una cierta reglamentación aérea, ¿no? Por una forma de empaquetar, una forma de etiquetar, en barco lo mismo. Cálculos de costo de nacionalización, ¿no? De qué manera van a impactar en esa importación los derechos, las tasas, los impuestos. ¿Cómo se forma el precio, ¿no? Porque tiene un costo, tiene seguros, tiene fletes internacionales. ¿Qué banco interviene? La moneda, no puede ser que la mayoría se hacen en dólares. Justamente ahí es donde nombrábamos de qué manera tenemos la complicación, ¿no? Justamente para no poder adquirir o pagar en dólares, ¿no? Por las restricciones del Banco Central, los plazos de entrega, los embalajes, las formas o los lugares de embarque, los seguros y las garantías de caución que tengamos que utilizar a la hora de poder asegurar la mercadería, las características o los efectos jurídicos de los contratos con un proveedor del exterior, el idioma. Fíjense cuántas cosas hay en entender justamente las importaciones. Luego podemos tener también otra modalidad que son las licitaciones, ¿no? Que generalmente son aquellas compras que se realizan en base de un concurso abierto. Lo suelen utilizar la mayoría de los organismos del Estado, ¿no? Y estas pueden ser de carácter, si son del Estado, obviamente van a ser públicos, o pueden ser de algunos organismos, algunas empresas privadas, y de esa manera entender de qué manera es el juego justamente de poder llamar a ofertas públicas, ¿no? Donde hay ciertas leyes o ciertas regulaciones específicas para la asignación de esas compras. Generalmente se utilizan en concursos, el área de compra va a ser quien tiene que especificarlo, las características, y generalmente salen estos sistemas de licitación a través de un documento que se llama pliego, y que ahí es donde se consta la información de la operación, como por ejemplo el detalle de las especificaciones que tenga que tener el producto, cómo, cuándo y dónde y de qué forma se complementarán las adjudicaciones, las condiciones legales generales o especiales para que deben satisfacer quienes se van a presentar al concurso, los precios, los descuentos, los plazos, las fianzas, las garantías que deberá presentar cada uno de los oferentes que van a presentar a ese tipo. Y por último, nos queda ver las compras de servicio, que normalmente son las que se realizan por cierta contratación o locación de servicios necesarios para apoyar la producción o administración de la organización. A ver, algunos servicios, digamos, claves o que se suelen utilizar, por ejemplo, son los servicios de seguridad para la organización, los servicios de mantenimiento de planta, ¿no? Y generalmente son por un lapso de tiempo, y la afectación de la orden de compra se va a producir con cada una de las certificaciones de avance de la locación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un servicio de seguridad de 3 personas fijas durante un año, la orden de compra puede estar abierta a ese periodo, ¿no? O sea, le pasan el mismo monto. Muchas veces la orden de compra va a tener una cláusula de ajuste por inflación, saben de lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos una inflación de un 60%, tenemos que ver de qué manera queda esa cláusula de ajuste, o ya previendo eso, quizás, digamos, se define en la orden de compra o en el contrato, en el presupuesto de esa empresa, ver para los primeros meses un 30% y para los segundos meses un 30%, más o menos para cubrir esa inflación presupuestada, ¿no? O digamos, ver de qué manera se hace, digamos, ese ajuste. Ahora,
¿Por qué dice lo que es la afectación a través de una certificación? Porque puede ser también un servicio de obra, ¿no? Imagínense con esto que hablábamos de los bienes o de uso o el activo fijo, teníamos que, entendíamos que queremos construir un edificio para las oficinas corporativas, ¿no? Entonces, la empresa constructora nos va, obviamente, a dar una propuesta. Entonces, el pago, digamos, de esos servicios va a ser generalmente contra avance de obra, ¿no? Entonces van a certificar quién es el gerente del proyecto, el gerente de obra, con la empresa constructora va a certificar, bueno, no sé, a tanto por ciento al armar los cimientos, ¿no? Un adelanto. Después se paga otro porcentaje al armar la estructura de 5 pisos. Otro avance cuando se puso toda lo que es la estructura ya está en general, todos los servicios, lo mobiliario, y así con cada avance de obra. Lo mismo sería si ustedes contratan un servicio, si compran, por ejemplo, un sistema de gestión. Entonces, eso les van a vender lo que es el sistema, lo que es las licencias de usuario, y les van a vender una consultoría tantas horas de servicio. Por ejemplo, imagínense que el proyecto dura 6 meses y le venden 600 horas, ¿no? Que deberían de consumirse 100 horas por mes para 10 usuarios, ¿no? Así en general. Entonces ustedes, quienes también, el PM o el Project Manager del proyecto, va a certificar mes a mes, bueno, el primer mes se consumieron 100 horas, el segundo mes se consumieron 150. Entonces, así, mes a mes, esa es la certificación de afectación del servicio, y con eso van a pagar justamente la factura mensual que van a definir o el proveedor les va a exigir a la hora de su aceptación de servicio. ¿Qué quiere decir normas específicas de control interno? Son, como yo siempre digo, son ciertas normas. Imagínense ustedes en su casa que deciden poner rejas, ¿no? Por la inseguridad y demás. Las rejas les van a asegurar que no van a entrar a robar, no, pero las rejas por lo menos les van a poner un stop y les van a agregar una herramienta más de seguridad para eso que digamos. Las normas de control interno es lo mismo. ¿Cuáles son? Separación de funciones, iniciación del trámite de compras, obtención de un número determinado de cotizaciones, autorización de la compra, punto de pedido y lote de compra, control de mercadería recibida, constitución de seguros sobre mercadería en tránsito y prenumeración de formularios. Lo que es separación de funciones, en un mundo ideal, deberíamos de separar la función de compras del manejo físico de los bienes y de la registración de los mismos, ¿no? Ahí, o sea, esa función debería estar separada, ¿no? Muchas veces, en el mundo pyme, ¿no? O sea, que es las empresas que generalmente conocemos, pequeñas y medianas, esto se dificulta tanto por costo, por justamente cantidad de recursos que puedo tener, ¿no? Pero la idea justamente es tratar de separar, imaginándonos este ejemplo que decíamos de las rejas, tratar de separar justamente para evitar. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden estar asociados algunos actos, ¿no? De que imagínense en una empresa que quien compra es quien recibe y quien registra, ¿no? Puede, como no, o sea, puede suceder de que al no tener control de eso, después nos encontremos en ciertas organizaciones, pasado un tiempo, de que hay faltantes y, digamos, pueden suceder ciertas situaciones justamente por no prever esta separación de funciones. Lo mismo suele suceder en los bancos, ¿no? De quien maneja mucho dinero, ¿no? Como los cajeros, tesoreros, ¿no? Tener que definir y ir rotando esas posiciones.
¿Quién va a iniciar el trámite de compra? Que es otra de las funciones de control interno, debería ser una persona con el respaldo formal de un funcionario responsable, ¿no? De que conoce. Muchas veces es conveniente que tengan ciertas especificaciones, como veíamos quien inicia la compra, ¿no? En el caso de los repuestos, imagínense, en este de ingeniería de producto que definía o daba las distintas especificaciones del producto, justamente decimos ese es el funcionario responsable, ¿no? Quien nos brinde a quienes compramos, ¿no? A quienes somos responsables de compra, la información necesaria, las especificaciones necesarias para la hora de poder comprar, digamos, de la manera correcta. ¿Qué quiere decir obtener un número determinado de cotizaciones? Generalmente, por definición, deberían ser 3. Pero ahí hago un stop. Porque tiene que ver también con el lugar, o de nuevo, ¿no? En dónde se ubica la organización, ¿no? Geográficamente, ¿no? Decíamos que no es lo mismo una empresa que esté en Capital Federal, o que esté en una gran provincia, y en una empresa que esté alejada, ¿no? Porque ahí se va a dificultar esto de las 3 cotizaciones, ¿no? Supónganse que estamos en la frontera, en Encarnación, en Misiones, con una empresa, y necesitamos tener 3 cotizaciones de un cerrajero. A duras penas vamos a poder conseguir una, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a ver, siempre en un mundo ideal deberíamos conseguir la mayor cantidad de cotizaciones para tener un amplio panorama a la hora de evaluar, ¿no? Autorización de compra es otra norma de control interno. Esto generalmente se divide por monto y por niveles, ¿no? ¿Qué les quiero decir? O sea, es quién cierra o quién debe tomar la definición a la hora de autorizar una compra. Generalmente, por montos es por niveles jerárquicos, ¿no? Hasta cierto monto, supónganse, hasta 100.000 pesos autoriza un jefe, hasta 1 millón autoriza un gerente, hasta 10 millones un director, y pasado los 10 millones tendrá que autorizar el gerente general o el CEO de la compañía. Esto hemos hablado, ¿no? De la otra de las normas de control de punto de pedido y lote óptimo de compra, era lo que decíamos antes, ¿no? Que se recomienda justamente calcular el plazo de aprovisionamiento que tenemos de recuperar o de reabastecer a la compañía. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener ese lote mínimo de productos o cantidad, justamente para no parar la producción. ¿De qué manera controlamos la mercadería recibida? Dijimos que había 2 tipos de controles. Control de cantidad, tiene que controlarlo una persona que diga, bueno, están entrando 100 cajas. Perfecto. Y hay un control de calidad, que era lo que hablábamos antes, que tenía que definirse a través de alguien idóneo, o puede ser ingeniería de productos, o técnicamente, justamente va a decir, bueno, de esas 100 unidades, son 30 del producto A, 30 del producto B y 40 del producto C. Por último, tenemos que encontramos la información de tipo gerencial. Y acá también vemos que hay una variedad de datos que surgen del proceso. ¿Qué es la información de tipo gerencial? Es el dato o la información que va a definir quién toma las decisiones. Pueden ser algunos ejemplos, por ejemplo, tiempo promedio de la gestión de compra, solicitudes de compra de más de X días, órdenes de compra pendientes vencidas, inmovilización de artículos de stock, el costo de ese artículo inmovilizado o de ese stock inmovilizado, ingreso de materiales en stock por tipo de producto, monto de compras real versus monto de compra presupuestado, monto de compras comparativo de los últimos 12 meses, los 5 principales proveedores por monto de compra. Esto es importantísimo porque ahora que vamos a ver en unos minutos
selección de proveedores, justamente fíjense ustedes qué importante es saber el top 5, o sea, los 5, el ranking de 5 proveedores por monto de compra, porque ustedes a la hora de negociar, de sentarse a negociar, no van a negociar de la misma manera con un proveedor que les compra que le compran 5 millones de dólares, con uno que le compran $50.000, con uno que le compran $5.000, ¿no? Eso es el importante de saber justamente el top 5 de los proveedores. Ahora, también pueden solicitar información, por ejemplo, de cuentas a pagar, de mercaderías recibidas, ¿no? Para saber justamente o informar a finanzas, que quienes toman decisiones, justamente, y armar ese cash flow, ese flujo de efectivo que se va a complementar obviamente con la información que le brinde venta, ¿no? Y también puede ser una proyección de deuda, de órdenes de compra colocada versus órdenes de compra pendiente. A ver, este tipo de informes pueden ser, de acuerdo a la organización, semanales, quincenales, mensuales. Eso lo va a definir, de nuevo, quien tenga la toma de decisiones, ¿no? Entonces, es un poco a medida, pero sí, acá es bueno definir algunos tips, o como los que vimos, algunos ejemplos, justamente porque es muy a medida, es muy fino, ¿no? De qué manera quiero tener la información, porque depende de la organización, del rubro, del tipo de organización, del lugar, etcétera, etcétera. Eso es lo que queríamos desde el punto de vista de definir. Y cerrando un poco lo del proceso, ¿cómo quedarían si lo tendríamos que definir en módulos, ¿no? Primero decíamos que la detección de la necesidad de compra. Un módulo siguiente se entendería como la selección de proveedores y pedidos de cotización. El módulo siguiente sería la adjudicación de la compra. Luego la colocación de las órdenes de compra. Luego la recepción y terminando en un módulo, imaginándonos un módulo de 6 pasos con la registración y con la contabilización. ¿Estamos? Ahora bien, siguiendo un poco, necesitamos saber un poco de estrategia, ¿no? Y para ello los voy a invitar a ver un pequeño video de qué no es estrategia y qué es estrategia.
Bien, a ver, ¿qué es lo que tenemos que llevarnos hoy de lo que es estrategia? Justamente las empresas anteriormente buscaban competir, pero un autor, que es el mismo del enfoque contingente, Mintzberg, definió y entendió que esa palabra se puede transformar, ¿no? Hablábamos, ahí veíamos en el video, valor, diferenciación, colaboración. Entonces la palabra competencia se transformó en competencia, con doble O. ¿Qué es esto? Es la interrelación de la cooperación y la competencia. Es decir, las empresas buscan cooperar, colaborar y competir al mismo tiempo, ¿no? Justamente para lo que veíamos ahí, de qué manera entendíamos y llegábamos a lo que es una estrategia sostenible en el tiempo, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? De qué manera vemos cómo las organizaciones muchas veces tienen poco, digamos, ciclo de vida, ¿no? De qué manera las organizaciones llegan a un punto en que tienen cada vez más acortado, ¿no? Justamente por todo lo que sucede, ¿no? La pandemia, cuántas organizaciones quedaron en el camino justamente por esto de Charles Darwin, visto desde el punto de vista de la biología, decía que en la naturaleza no prevalecía el más fuerte o el que más capacidades tenía, sino prevalecía aquel que tenía la capacidad de adaptarse a lo que el entorno, la naturaleza, le proponía, ¿no? Justamente hemos escuchado mucho dentro de lo que fue esta pandemia, ¿no? La resiliencia, ¿no? Y las organizaciones no quedan ajenas, ¿no? Tenemos que ver de qué manera se adaptan y se readaptan a lo que sucede, ¿no? Y también para estrategia, tenemos que ver de qué manera desde compra se puede definir una gestión estratégica de categoría de productos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Dividir a los productos en dos planos, ¿no? Tendríamos que ver, por un lado, el impacto financiero que tienen, en una matriz, podríamos entenderlo, y de otro lado, el impacto de la complejidad o de suministro, ¿no? Entonces, en esa matriz vamos a tener algunos productos de alto impacto financiero y de bajo impacto financiero, y otros productos de alto impacto de complejidad o de riesgo de suministro o de bajo impacto. Básicamente esa matriz va a tener 4 tipos de productos. En el que tenemos que enfocarnos nosotros es en el producto estratégico, es aquel en el que tenemos que hacer la alianza con proveedores, que es en lo que nos vamos a meter ahora. Luego podríamos ver de qué manera podemos tener ciertas ofertas competitivas o estandarización de productos, y esos productos los vamos a llamar apalancados. Y a su vez también tenemos que enfocarnos en esos productos cuello de botella, los cuales aseguran el suministro. ¿Cuáles serían esos productos cuello de botella? Por ejemplo, yo tengo una fábrica de cajas de cartón, ¿no? Mi producto estratégico es la caja de cartón. Ahora, si se me rompe una máquina o la matriz que produce la caja de cartón, ese es mi producto cuello de botella. ¿Se entiende? Justamente es el que asegura el aprovisionamiento, el que asegura la producción, ¿no? Y por último vamos a encontrar a esos productos rutinarios, ¿no? Que son aquellos que podríamos entender como esas compras normales, ¿no? Que son, digamos, no requieren mucho recurso de tiempo y de dinero justamente para comprar una compra de librería, por ejemplo, una compra menor. ¿Está? Bien, dicho esto, deberíamos ver y avanzar y ver justamente o definir de qué manera vamos a seleccionar a los proveedores. Y acá les traje alguna lista de las cosas que tendríamos que tener en cuenta. Por ejemplo, los precios y las condiciones de pago.
¿no? Los plazos de entrega, la calidad de los productos, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Porque nosotros, fíjense ustedes, que encuentran un proveedor que les facilita la manera de los, digamos, de los dos, o de las dos condiciones que hablábamos primero, ¿no? Los precios y las condiciones de pago. Es un proveedor que encontré, que tiene un precio fantástico, condiciones de pago, me brinda cuenta corriente a 30, 60 días, plazo de entrega dentro del mercado está aceptable, en 30 días me entrega. Ahora la calidad de los productos, mejor olvidarnos, ¿no? Fíjense ustedes, en este ejemplo que decíamos de los repuestos, ¿no? O sea, ustedes pueden tener precio, pueden tener condiciones de pago, pueden tener plazos de entrega, pero si de 100 productos, 80 están fallados, la verdad que no les va a servir de nada, ¿no? Y más allá, vieron cuando veíamos el tema de servicios, cuando veíamos el tema de cadena de valor, que decíamos qué importante que es el servicio postventa. Imagínense si levantan el teléfono y les dicen, bueno, tengo 80 productos que están fallados, y les dice que no cuenta con cambios o con servicios de garantía. Entonces, peor aún, ¿no? O sea, lo que ganaron en precio, lo que ganaron en condiciones de pago, lo perdieron en no cerciorarse de la calidad o del servicio postventa o la garantía que puede dar ese producto, ese proveedor, ¿no? La capacidad técnica y real de producción, ¿no? Porque a veces yo siempre recomiendo lo mismo, ¿no? Hacer un análisis del proveedor, hacer un gnosis, un veraz, o ver justamente de qué manera, si cumple con las condiciones en el mercado. A veces si la organización o la empresa forma parte de una cámara de empresarios, mejor, porque estamos resguardados, se puede averiguar entre los empresarios justamente entre las distintas empresas, ver de qué manera justamente cumple o las recomendaciones, ¿no? O las evaluaciones de proveedores. Esto que hablábamos de controles de calidad, permanencia en el mercado, ¿no? Ver si hace poco que está, si es una startup, si hace 20 años que está, hace 30, es una empresa hace 50 años, fiabilidad, ¿no? Esto si tiene cheques rechazados, de qué manera financieramente es confiable. Y acá vienen algunas cosas que justamente es de qué manera entendemos a ese proveedor como eje estratégico de la cadena de suministro. ¿Qué es lo que quiero decir? Cambiar la imagen que tenemos de ese proveedor y empezarlo a ver como un socio, un partner para esos productos estratégicos que nombrábamos recién, justamente para poder entender de qué manera vamos a empezar a construir una relación sostenible, una relación a largo plazo. Y ahí empieza a ver donde tenemos que definir las posibilidades futuras de evolución, qué adquisición de nuevas tecnologías tiene, formas de contratación que podemos validar con ese proveedor, línea de productos que maneja, o las posibilidades de asociación que tenga a la hora de formar justamente esa relación estratégica. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Construir relaciones a largo plazo, ¿no? Porque el primer requisito que vamos a pedir de ese socio es que debe cumplir justamente para ese negocio, es asegurarnos el suministro, el aprovisionamiento en esos productos sensibles o estratégicos que definíamos. ¿Y cuáles pueden ser algunas herramientas a la hora de esta gestión de relaciones de proveedores estratégicos? Construir relaciones a largo plazo. Porque los frutos que van a brindar la colaboración, esto que hablábamos antes, ¿no? Trabajar en colaboración proveedor y comprador, se consiguen en periodos de tiempo largos. No vamos a conseguirlo en el corto plazo. Se necesita
obviamente un tiempo para entender cómo funcionan ambas empresas y para entablar relaciones de colaboración entre ambos equipos, ¿no? Fíjense cómo se van mezclando todo esto de equipos, de sinergia, decíamos de 1+1 es 3, ¿no? De trabajar en conjunto. Y acá viene algo importante, donde ambos lleguen a una relación de ganar-ganar, ¿no? En que ambos sientan que ganen, ¿no? Y para esto tiene que ver mucho la energía para implantar planes de acción, ¿no? Donde se puedan describir todos los cambios que se quieren hacer en conjunto, cómo medirlos. Establecer esta relación de colaboración y esta relación de ganar-ganar significa trabajar conjuntamente en buscar objetivos comunes. Y acá viene algo importante, porque para poder encontrar esos objetivos comunes, vamos a tener que compartir beneficios y riesgos, ¿no? Es decir, si estamos encaminados en esta aventura, si se quiere llamar así, o en este trabajar en conjunto, somos socios cuando ganamos, pero somos socios cuando nos va mal y cuando perdemos, ¿no? Y muchas veces ese fracasar, entre comillas, es aprender, es ver una oportunidad diferente, ¿no? Y de esa manera trabajar en conjunto con ese proveedor. ¿De qué manera, o sea, básicamente y muy así rápidamente, vamos a llegar a poder trabajar con ese proveedor? Es con una herramienta que utilizamos todo el tiempo, que es la negociación, ¿no? Y hay ciertos métodos de negociación que tenemos que es basado, particularmente, a mí me gusta mucho uno que es una negociación basada en principios. ¿Y cuáles son esos 4 principios? Primero es separar a las personas del problema. Segundo es concentrarse en intereses y no en posiciones. Tercero es inventar distintas opciones de beneficio mutuo. Esto pensar en equipo, no en conjunto. Y obviamente insistir en criterios objetivos, no buscar culpables o problemas, pero de nuevo, o sea, ustedes, digamos, todo el tiempo están negociando, hoy seguramente negocian durante todo el día, ¿no? Con sus trabajos, en sus casas, con su pareja, con sus hijos, todo el tiempo, en un negocio, en la vía pública, todo el tiempo estamos negociando, ¿no? Y esa es una herramienta importante, ¿no? A la hora de poder entender o poder definir de qué manera podemos llegar, ¿no?, a ese objetivo de trabajo a largo plazo con ese socio o con ese proveedor. Bueno, lo que nos queda por ver es un tema importantísimo, que es la transparencia y compliance dentro del proceso de compra. El compliance en compras implica una gestión de buen gobierno, tanto en sentido social, medioambiental y económico, y manteniendo obviamente un comportamiento ético y una seguridad en el cumplimiento de las normas internas y externas, especialmente en la relación, fíjense, con los proveedores. ¿Por qué es importante el compliance en compras? Fíjense que el compliance o la transparencia en lo que es la organización tiene que ver con el cumplimiento normativo que se fue convirtiendo de a poco en agenda de las grandes organizaciones y en un asunto complejo justamente por la necesidad de las personas de, dentro y fuera de la organización,
y del área de compras, que es obviamente, como definimos, transversal a toda la organización, justamente por el conocimiento del mercado y la relación con los proveedores que tiene. A ver, la palabra compliance significa satisfacer la conformidad o seguir las reglas, ¿no? Y tuvo un, digamos, un hito importante allá en los años 2000, cuando una empresa Enron, la petrolera más grande del mundo, fraguó sus estados contables, más que nada sus directivos, justamente porque tenían un bono de fin de año que estaba asociado a las ventas, entonces fabricaron ventas ficticias. Y de qué manera estuvo el fraude, ¿no? Porque la consultora o la auditora de esta empresa era Arthur Andersen, también la número 1 del mercado, y ahí es donde empezaron justamente a detectar estas anomalías, y a partir de eso salieron leyes en Estados Unidos y que se dispararon, ¿no? Leyes anticorrupción, la ley Barnes-Oxley, que es la ley, digamos, icónica en Estados Unidos porque lleva los nombres de los diputados que la impulsaron, y justamente tiene que ver justamente con hacer las cosas correctas, ¿no? Y compras, como está de nuevo transversalmente y en el eje de la tormenta, muchas veces suele estar asociado a ciertas actitudes, digamos, o a ciertas situaciones que pueden rozar justamente por el contacto con proveedores, ¿no? Esto de tener a un único proveedor, ¿no? De tener regalos por comprarle a tal proveedor, no sé, imagínense ustedes que le comen, no sé, tienen algunos regalos económicos, pueden ser regalos, digamos, materiales, viajes, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ver con una serie de procedimientos y de buenas prácticas para la identificación y la clasificación de riesgos. El compliance y la transparencia no es, digamos, más que ver de qué manera mitigamos riesgos. Tiene que ver también con lo que hablábamos de normas de control interno, ¿no? Está asociado. Y justamente, ¿para qué? Para poder establecer ciertos mecanismos internos, esas rejas famosas que les decía yo de ejemplo, para la prevención y la gestión del proceso natural de la organización. Los elementos que podemos encontrar que definen una política de compliance, en el área de compras en particular, van desde la gestión dirigente hasta la ética de las compras y los procedimientos a seguir, tanto en el cumplimiento normativo como puede ser norma ISO también, protección de datos, y los riesgos de reputación, operativos y sistémicos que pueda tener la organización. No es más ni menos de que mantener la imagen de la organización, ¿no? Una reputación mala puede llevar a perder clientes, a perder proveedores y obviamente a la quiebra, ¿no? ¿Quién va a ser el aliado de el compliance? Muchas veces el aliado es la digitalización. Ahora justamente cerramos este seminario con el impacto de las tecnologías y tiene que ver con eso. ¿Por qué la digitalización? Imagínense ustedes que alguien viene a auditar la empresa y tienen todo en papel. No es imposible, pero es más dificultoso porque el papel se pierde, a veces está desordenado, ¿no? Entonces es más difícil ver la trazabilidad
de las operaciones. En cambio, si tenemos un sistema que asocia o deja registrado todas las operaciones, es más fácil de ver o es más fácil de detectar si algo no funcionó en una operación, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios que traería el compliance a las pymes? ¿No? Obviamente, como nombraba recién, los daños que puede traer a la imagen de una organización o de una empresa o al propio negocio no es un tema de tamaño de la organización. Puede ser tan dañina para una empresa grande como para una empresa pequeña, ¿no? Y una política correctamente, digamos, aplicada desde el punto de vista de compliance, trae cuáles son los beneficios que podría traer para una pyme. Asegurar el cumplimiento legal y normativo evita daños de imagen, tanto de multas o de pagos por incumplimiento, ¿no? Definir un plan de gestión de riesgo donde se identifican oportunidades y amenazas. Establecer criterios comunes que faciliten la toma de decisiones. Mejorar la gestión de relaciones con los proveedores, incluido el desarrollo y el seguimiento de los mismos. Reducir riesgos de suministros, asegurando la calidad de producto o de servicio, y mejorar la comunicación entre los departamentos y las relaciones comerciales a futuro dentro de la organización, ¿no? Dicho esto, y como les dije, cerrando este seminario, vamos a encontrarnos de qué manera van a impactar las tecnologías en el proceso de compras y de abastecimiento. Primero, obviamente vivimos en un mundo globalizado, como decíamos, en donde la información y los datos pasaron a ser el commodity del siglo XXI, ¿no? Yo siempre digo o recalco esto de que hace 30 años atrás el commodity estrella era el petróleo o el oro, ¿no? Hoy es la información y los datos. Y justamente las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, ¿no? A veces uno dice el futuro, pero el futuro ya llegó, ¿no? En donde podemos encontrar en muchos rubros, como vemos ahí, o sea, lo que es el impacto, por ejemplo, de la inteligencia artificial, del Big Data, del Internet de las cosas, de la nube, de la movilidad, ¿no? De los algoritmos, o sea, los sistemas cognitivos, de la robótica, de los nuevos materiales, de los drones, de lo que es impresiones 3D, de las redes sociales, ¿no? Fíjense todo lo que impacta hoy en las organizaciones y en ese mundo global que, que constantemente cambia, ¿no? Y que constantemente tiene diferentes, digamos, tecnologías que avanzan, a un paso agigantado. De todas esas elegí una particular que ya está presente en varios proyectos, en varios mercados, que es el blockchain. Ustedes quizás el blockchain lo conocen más por lo que es moneda virtual, ¿no? O el Bitcoin. Pero el Bitcoin es solo una pequeña porción del trabajo del blockchain. El blockchain, si lo traducimos a lo que es, digamos, quisiéramos definirlo, es un bloque de, un bloque de datos, ¿no? Entonces, lo que realmente trae el blockchain a lo que es la cadena de suministro y a compras es la trazabilidad
de las operaciones, esto que hablábamos justamente del compliance, ¿no? Y, importantísimo, sin intermediarios y de manera inmodificable. Es decir, imagínense ustedes que tienen un Drive o un Dropbox global compartido en el que en una operación, por ejemplo, de importación, hacen la operación, ponen los datos y son intransferibles e inmodificables. Entonces, lo que hace es una descentralización, saca a los intermediarios y las operaciones se hacen de manera en cadena de bloques, por eso se llama blockchain, ¿no? Y proporciona un registro transparente y inviolable, justamente por eso viene a ayudar a esto que hablábamos de la transparencia y el compliance, ¿no? Justamente, como les decía, una de las grandes ventajas de este tipo de tecnología es que muchos usuarios pueden acceder, inspeccionar, agregar datos, pero no pueden cambiarlos ni eliminarlos. Justamente la trazabilidad y la encriptación de ese dato es lo que le da el nombre y apellido a este tipo de tecnología. La información original se mantiene dejando un rastro de información permanente y pública, conocido como cadena de transacciones. Es decir, vamos a poder registrar, rastrear, verificar las transacciones virtualmente de forma transparente y mucho más segura. ¿Cuáles son las funcionalidades que puede traer este tipo de tecnología? Pueden ir desde la realización de pagos, auditorías, hasta el seguimiento del inventario, activos, y va a ser posible justamente la descentralización de infraestructura de estos datos, de esta información que hablamos, y crear una capa de confianza en lo que es toda la lógica empresarial. Eso es lo que viene, pero como les dije, ya está, ¿no? Hay varios proyectos que ya se utilizan. El gobierno de la ciudad hace unas semanas lanzó toda su plataforma digital a través de este tipo de tecnología. Bueno, llegó para quedarse, ¿no? O sea, como todo, tenemos que esperar a que se cumpla justamente esa llegada y para que utilizarla como una herramienta, ¿no? Yo siempre digo eso, que la tecnología es una herramienta, los que tenemos que ir modificando somos nosotros, y justamente tenemos que ir creciendo y sumando conocimiento. Bueno, para terminar, les muestro un video que define esto de la tecnología y hacia dónde vamos. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida.
siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Muy bien. Y así llegamos al final del seminario. Ahí tienen mi mail por si quieren registrarlo y quedar en contacto. Bueno, como les dije y les prometí, dejaba los últimos 10 minutos por si quieren hacer alguna pregunta en particular. Un poco la idea del seminario, imagínense ustedes, en 1 hora 50 es compactar lo que yo doy en el curso de 18 horas. Es decir, el curso está planificado en 6 módulos o 6 clases de 3 horas cada clase, ¿no? Entonces hoy fue como una muy breve introducción de cada tema o los que yo considero más importantes del curso. Y bueno, nada, invitarlos a que si todo lo que vieron o si les interesó, justamente cierro con ese video porque me parece importante el mensaje, ¿no? En el que uno, tanto en la organización, de diferenciarnos, ¿no? Y uno particularmente como persona, ¿no? Tiene que reinventarse, tiene que agregar conocimiento. De hecho, ustedes que les llamó la atención y que se tomaron el tiempo para tomarse estas horas, para romper, como digo yo, ese statu quo, ¿no? De salir de la quietud, de salir de la comodidad, de salir de esa tranquilidad que tienen, y les interesó justamente verlo, ¿no? Acá, bueno, voy leyendo algunas cosas. Dice que no vieron los primeros, ¿cómo se llama? Ver los primeros 20 minutos, pero seguramente queda esto grabado, seguramente la gente de Capacitarte después lo sube a YouTube, así que cualquier cosa lo van a poder ver. Gracias a ustedes por estar ahí, que dice, gracias por la ayuda de información. Como les dije, la idea es justamente no quedarnos quietos, ¿no? Reinventarnos, digamos, seguir todo el tiempo, ser proactivos, ¿no? En el curso yo hablo mucho de eso, del tema de 7 hábitos, ¿no? Los hábitos que tenemos que tener para justamente ser proactivos, ¿no? Ser sinérgicos, o sea, pensar en los objetivos que queremos plantearnos para ir definiendo las cosas. Eso desde el punto de vista personal, ¿no? O sea, desde el punto de vista después llevado a lo profesional y a lo laboral, eso se irradia justamente y definen. Sofía, seguramente de Capacitarte les van a enviar el link y como les dije, les queda, si no, seguramente lo hacen al mail que ustedes se registraron y va a quedar después subida a YouTube. Y como les dije, bueno, nada, si les interesó, si les picó ese bichito de inquietud, los invito que se sumen al curso. Seguramente la próxima fecha, estamos en junio, seguramente va a ser en agosto. Así que bueno, nada. De nuevo, como les dije, este es el momento. Me alegro que dicen que laboralmente sumaron mucha información. Se trata de eso, ¿no? De justamente de, como digo yo siempre, ni en 1 hora 50 ni en 18 horas, obviamente en 18 horas se suma más información, pero es siempre el puntapié inicial de todo esto, ¿no? Uno constantemente,
Y aclaro eso siempre, uno no da una varita de Harry Potter mágica en el que uno pueda solucionar todos los problemas. Por esto que hablábamos al principio, ¿no? Por el enfoque contingente y por lo que la situación todo el tiempo nos lleva a cambiar, ¿no? Y define justamente esa posición de nosotros en la organización. Y tiene que ver con eso, con sumar justamente sumar conocimiento, sumar cosas nuevas, ¿no? Y esto como cerrábamos, ¿no? En el reinventarnos, ¿no? No quedarnos quietos, porque justamente si nos quedamos quietos, ¿cómo se llama? Digamos, tiene que ver con el seguir. Marcelo, por el momento, lamentablemente no. En algún momento quizás redefinimos agendas con Capacitarte y por ahí lo hacemos. Lo que pasa ¿qué es lo que pasa? Como te dije, por esto de que Marcelo pregunta de la posibilidad de que digamos, el curso sea de 19 a 22, ¿no? Se hace muy largo porque, de nuevo, son 3 horas, que eso sí siempre lo aclaro yo, doy las 3 horas, hacemos un pequeño corte en el medio, un break de 5 o 10 minutos, porque si no es mucha información durante 3 horas, pero sí doy las 3 horas porque me parece justo de que si es un curso, digamos, de 3 horas por clase, que sean las 3 horas y que se aproveche, ¿no? Al máximo la información. Marcelo, lo único que te puedo decir es que no te digo que no es un no rotundo. En algún momento seguramente podemos ver con la gente de Capacitarte y ver la manera de poner alguno a partir de las 19. Así que eso déjame hablarlo y lo podemos ver. Pero por el momento, y el que está publicado para agosto, es de 18 a 21 en, como les dije, 6 módulos, 6 clases. Que generalmente son o los lunes o los miércoles, o los lunes o los jueves, más o menos van en esos días. O sea, más o menos son 3 semanas, 2 clases por semana, más o menos en 3 semanas se cierra lo que es. Pero, de nuevo, la idea de este seminario era justamente mostrar más o menos los pilares o los lineamientos más importantes que damos en el curso, obviamente en 1 hora 50, ¿no? De que, como les dije, traté de compactar y mostrar lo que más queremos enfocar en el curso, pero en esos 6 módulos, cada uno de los temas que vieron hoy es prácticamente un módulo. O sea, así que la idea justamente está pautada así, para poder brindarle la mayor herramienta posible, ¿no? Y que después cada uno la aplique en su empresa o a futuro, ¿no? Yo siempre digo eso, ¿no? A veces hablamos de ciertas cosas o de ciertos temas que por ahí uno al momento de ver el curso no lo aplica tanto, pero sí se lleva la información y sí se llevan el conocimiento, que eso es un poco el objetivo de quienes estamos al frente y a quienes nos apasiona esto de co-crear conocimiento, ¿no? Porque también el formato de hoy era por chat, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? El conocimiento no es unilateral, no es un discurso mío 3 horas con los alumnos, ¿no? Siempre trato de pedir que en lo posible en el curso estén con las cámaras encendidas, freno un poco, pregunto, me tomo en la primera clase el momento para ver en qué empresas trabajan, en qué rubros, ¿no? Y de así co-crear conocimiento con las diferentes experiencias de cada uno, y eso creo que es la mejor manera de formar conocimiento, ¿no? Con las experiencias y con las actitudes y con las habilidades que tengamos cada uno, y de esa manera se hace una mejor forma de conocimiento, ¿no? Bueno, gracias nuevamente por los agradecimientos y por las cosas que escriben en el chat. Y bueno, son las 9, así que de nuevo les agradezco enormemente a todos los que participaron.
y los que estuvieron estas 2 horas escuchándome, y como siempre digo, no es una despedida, es un hasta luego. Tienen, digamos, como les puse ahí, mi mail, mi contacto para cualquier duda o consulta, y si tienen el interés, justamente los invito a que, si pueden, se anoten en el curso, para así seguir sumando conocimiento. Que tengan unas muy buenas noches, una muy buena semana, y seguramente nos estaremos viendo pronto en cualquier ámbito. Muchas muy buenas noches y muchas gracias a todos.